Y bueno, sin más, le damos la bienvenida entonces a Gerard. Muchas gracias. Y bueno, gracias por venir a todos a mi charla. Sé que es la última del día, sé que llevamos un día de conferencia y sé que ya empieza a cansar, todo el mundo cansado, pero espero que sea ligera. He preparado bastantes demos, pocas diapositivas, espero que os guste. La principal idea de la charla, básicamente, es introduciros el Lithops Framework, el framework Lithops. Espero que veáis lo que puede hacer, que entendáis un poco la idea que hay detrás y veáis el potencial que tiene. Antes de presentaros el framework, explicaré un par de conceptos previos sobre serverless, que espero que algunos ya lo conozcáis, pero por si hay alguien que va un poco perdido. Y luego veremos casos de uso de Lithops. Haremos un análisis de datos geoespaciales y veremos cómo conseguir transparencia en aplicaciones multiprocessing con Lithops. ¿Vale? Antes de nada, me presento, soy Gerard Finol, soy doctorando en la Universidad Rovira i Virgili. Mi campo de investigación son los sistemas distribuidos y el cloud computing, y de formación pues matemático e ingeniero informático. Vale, dichas las presentaciones, pasemos a explicar qué es Lithops. Lithops es un framework multicloud de computación serverless en Python. Multicloud me refiero a que soporta todo tipo de clouds providers, como puede ser IBM, Amazon, Microsoft, Google, incluso Alibaba, y también tiene soporte para Kubernetes. La principal ventaja que tiene Lithops es que te permite ejecutar código Python local, funciones normales y corrientes que tenemos en nuestro ordenador, a gran escala en la nube. Cuando digo gran escala, digo 500, 1000, 2000 funciones a la vez. Lithops sale de un proyecto europeo llamado Cloud Button, en el cual la universidad en la que trabajo, la Universidad Rovira i Virgili, juntamente con un equipo de ingenieros de IBM, desarrollamos este framework dentro del programa Horizon 2020. Como conceptos previos, básicamente explicaré dos. El primero es Object Storage, que no sé quién conoce y sabe qué es Object Storage, por favor. Vale, bastante, pues bueno, casi me la salto. Básicamente, Object Storage es un servicio de almacenamiento en la nube en el que tratamos los datos o los ficheros como objetos. Es decir, que la nube no sabe qué arquitectura tienen por dentro. Y eso nos permite hacer lecturas y escrituras paralelas. Podemos leer un fichero desde varios puntos y hacer escrituras de distintos ficheros de forma simultánea también. Todo esto se accede a través de una API por HTTP y todos los cloud providers tienen su implementación, Amazon S3, Google Cloud Storage, etc. Y el segundo concepto son las Cloud Functions, es decir, todo en torno al serverless. Las Cloud Functions son un servicio de ejecución de código en la nube en el cual no tenemos necesidad ni de administrar servidores ni de alocarlos previamente, y que se invoca también por HTTP con una API. Las principales ventajas que tienen son que se paga solo por el tiempo usado, más un extra por hacer la invocación, muy pequeño, y solo pagas por el tiempo que estás utilizando ese recurso. Al igual que con el Object Storage, todos los providers de cloud tienen su propia implementación, que prácticamente son todas iguales. Tienes Lambda, Amazon, tienes IBM Cloud Functions, Google Cloud Functions, etc. Una vez visto un poco estos dos conceptos sobre serverless, pasemos a explicar un poco la arquitectura de Lithops. ¿Vale? La arquitectura de Lithops consta de una API de alto nivel basada en futuros, en el cual nosotros, representados aquí con el ordenador y el símbolo de la PyCon, invocamos funciones con código local de Python, funciones normales. Luego, Lithops tiene dos módulos principales, el ejecutor y el invocador. El ejecutor coge la función que estamos invocando, coge sus módulos, sus dependencias, y las serializa junto con el input de la función, los parámetros que le pasamos como input. Todo esto se serializa y se sube a Object Storage o un Storage Backend. Tenemos aquí las funciones con sus módulos y los datos de la función con los que se van a invocar. Luego tenemos el invocador, que se encarga de invocar tantas funciones como sean necesarias. Estas funciones cogen
los datos y las funciones con sus módulos serializados del storage, lo cargan en su runtime, ejecutan el código y retornan el resultado al storage. Luego el ejecutor coge el resultado de storage y lo retorna a la API de futuros. Y entonces el programador es de donde obtiene el resultado de las funciones. ¿Vale? En la charla de hoy, en lo que veremos hoy, básicamente el storage backend va a ser Amazon S3 y el compute backend va a ser Lambda, para que tengáis una idea. Vale, una vez visto esto, pasemos a la primera demo. No sé si, creo que sí, ¿se ve bien? Vale. Básicamente importamos lithops y definimos una función que hace un sleep y a x le suma 4 y lo ejecutamos para que veamos cómo. Vale, aquí está. El resultado 7. No sé si hacerlo incluso así mejor. Vale, ahora hemos ejecutado esta función en local, vamos a ejecutarla ahora en el cloud. Vale, creamos un ejecutor de lithops, llamamos a la función call async, en el cual le pasamos la función que queremos ejecutar y a la derecha los parámetros. Ejecutamos e imprimimos el resultado. Aquí está invocando. Estos son todos los de información, se pueden quitar. Y aquí tenemos, ha invocado una función y aquí tenemos el resultado. Como he dicho antes, esto está basado en futuros, por lo tanto es asíncrono y no bloquea el flujo de ejecución. Vamos a simularlo. Simularemos una ejecución mientras se ejecuta la función en el cloud. Tenemos aquí lo mismo de antes. Con el parámetro de entrada hacemos un print y un for con un sleep de un segundo en el que vamos imprimiendo un puntito, simulando un flujo de ejecución. Y aquí tenemos... Vale. Ahora, de forma paralela, se está ejecutando la función en el cloud. Y nosotros cuando terminamos aquí, hacemos el get del resultado y imprimimos el resultado de la función. Vale. Ahora trabajaremos sobre más datos, definimos una lista del 1 al 4 y hacemos un map. Aplicaremos la función que hemos definido antes sobre toda la lista. ¿Vale? Esta es otra de las opciones que tiene lithops. Aquí lo que hace es invocar una función para cada uno de los datos. Y aquí tenemos el resultado. Ha invocado 4 funciones, una para cada uno, y retorna el resultado. Como he dicho antes, es multicloud, significa que podemos ejecutar el mismo código en otro cloud de forma instantánea. Pues vamos a reproducir el ejemplo de antes. Tenemos los mismos datos, la única diferencia es que le decimos que el ejecutor que trabaje sobre IBM Cloud Functions y que el storage esté en IBM COS. Ejecutamos y esto se está ejecutando en el cloud de IBM, en el cual se invocan 4 funciones en el cloud de IBM, se espera su resultado y aquí tenemos otra vez. Vale, ahora, vistos estos ejemplos un poco sencillos, vamos a poner un poco más de complejidad. Haremos el típico ejemplo del número pi por métodos de Monte Carlo. Hay una explicación. En resumen, la idea es que samplearemos puntos aleatorios con distintos workers. Los puntos van a estar dentro de este cuadrado de 1 por 1, que creo que no se ve entero. Entonces, utilizando la relación, miraremos si los puntos caen dentro del círculo unidad, si caen dentro los contamos, si caen fuera no los contamos, y siguiendo esta fórmula de los puntos que caen dentro divididos entre el total multiplicado por 4 aproximamos el número pi. Entonces, lo que haremos será invocar varios workers. Cada worker sampleará un número de puntos, 1.000.000, aquí abajo, 1.000.000 de puntos, mirará si cae dentro o no, contará cuántos han caído dentro en su trabajo, lo retornará y luego contaremos el total de puntos. Esta es la función que ejecutará cada uno de los workers. Le pasamos un seed para el random distinto para que cada worker haga un trabajo aleatorio distinto y el sampleado sea distinto. Miramos si cae dentro del círculo de unidad, es decir, si tiene radio menor que 1, contamos y retornamos el número de contar. Ahora que definimos cuántos workers tendremos y el input data para cada uno de los workers será del 0 al 9, todas seed distintas, y hacemos un map con la función de contar puntos y el iter data y cogemos el resultado. Y aquí
cogemos la suma de todos los contadores y calculamos el número pi con la fórmula de antes. Ahora Lithops invoca 10 funciones, cada una con su seed, cada una ejecuta el millón de desempleados y retorna el resultado. Y calculamos el número pi. Esta última parte de aquí, de contar todos los puntos, se puede entender como un reduce típico, como reduce Spark, etc. Entonces podemos definir una función que sea aproximar pi, que a partir de los resultados del map calcule pi. Entonces lo que haremos será utilizar la función MapReduce del ejecutor de Lithops, en el cual le pasamos la función de contar puntos, los datos del seed y la función del reduce. Y ejecutamos la celda. Aquí lo que hacemos al invocar un reduce, lo que hará será invocar las 10 funciones del map y una función extra para el reduce. Y se espera a que un 20% de las funciones hayan terminado para invocar la función de reduce para que no esté ejecutándose esperando resultados. Y volvemos a tener aquí el resultado de pi. Una vez tenemos esto, vamos a hacerlo con más funciones, ¿vale? Definimos aquí el random seed con 100, es decir, tendremos una lista de 100, Lithops invocará 100 funciones de forma instantánea. Aquí lo pone 100 funciones. Esperamos a que un 20% haya acabado para invocar la última función, que será la del reduce. Ya están acabando. Aquí han acabado. Eso tenemos 100 funciones, es decir, 100 CPUs trabajando instantáneamente. Podemos seguir ampliando esto, 1000, podríamos seguir subiendo hasta los límites que impone Amazon, pero con 1000 ya creo que ya se demuestra lo que queríamos. Invocamos 1000 funciones de golpe, esperamos a que el 20% haya acabado, invocamos la del reduce y retornamos. ¿Vale? Hay algunas que tardan un poco más porque, como hemos ejecutado ejemplos anteriores, ya están en warm state, es decir, ya están alocadas, y las últimas tardan un poco más en alocarse, pero ya está. ¿Vale? Una vez visto esta parte, que es básicamente puramente computacional, prácticamente no hay datos, haremos el típico ejemplo del conteo de palabras, contar cuántas palabras hay en un conjunto de textos. Utilizaremos las obras de teatro de Federico García Lorca. ¿Vale? Aquí, utilizando la API de storage de Lithops, veremos cuántos ficheros tenemos dentro de este bucket de Amazon bajo este prefijo. Y imprimimos el listado. Esto es el dataset que tenemos. Si no me equivoco, había 13 o 14 ficheros. Aquí definimos una función que hará el conteo de palabras. Recibirá el objeto de S3, hará el split de las líneas, lo decodifica, hace otra vez el split, cuenta las palabras. Si la palabra no la ha visto en el diccionario, le pone un 1 y si no, aumenta su valor. Y aquí haremos la parte del reduce, que será juntar todos los diccionarios de cada uno de los ficheros de forma similar. Contamos los resultados para cada palabra en cada conteo. Si la palabra no está vista, se asigna el valor por defecto, y si no, se suma al que ya había en el diccionario. Y aquí invocamos el MapReduce con la función del map, la función del reduce y solo el nombre del bucket donde queremos que se ejecute. Le pasamos el prefijo, el bucket y su prefijo, y Lithops invocará una función para cada uno de los ficheros que haya en ese prefijo, lo cogerá y ejecutará la función y el MapReduce. Igual que antes, espera que el 20% de funciones hayan acabado para lanzar el job, y aquí ya vemos que ha terminado. Los ficheros no son muy grandes. Y aquí hacemos el print del resultado. Imprimimos los 10 más repetidos, que vemos todo. Ahora usaremos, en cambio de múltiples ficheros pequeños, usaremos un fichero grande. Es un fichero de El Quijote. En realidad no es solo Quijote, es El Quijote y 40 copias del Quijote, porque si no, no era suficiente grande. Aquí tenemos otra vez, usando la API de storage,
cogemos los metadatos del fichero y vemos que el fichero tiene un tamaño de 42 megabytes. Tampoco se llama Big Data, pero era un ejemplo. Aquí definimos un tamaño de chunk de 4 megas y usando las mismas funciones de antes le añadimos el chunk size y le decimos que parta cada 4 megabytes. Entonces lo que hará Lithops será aquí invocar para cada chunk de 4 megabytes una función. Esa función cogerá solo esa parte, lo leerá y la trabajará y la retornará el resultado del map y luego se encenderá el Reduce. Y aquí tenemos otra vez el resultado de las 40 copias del Quijote. Vale. Una vez visto un poco qué puede hacer Lithops, ¿vale? Pasemos a un caso de análisis de datos geoespaciales. En particular veremos análisis de datos del Sentinel-2, que son una pareja de satélites que orbitan la Tierra, que van tomando fotografías como la que vemos aquí a la derecha. En particular utilizaremos una versión reducida de esas fotografías optimizadas para el cloud, que son de menor tamaño. Se particionan las imágenes en 121 subimágenes, se almacenan en un bucket S3 y esto nos facilitará el procesado en paralelo. Vale. Con estas imágenes lo que haremos será calcular el índice de vegetación de diferencia normalizada. Es un índice que se calcula sobre la vegetación de un terreno para determinar el estado de salud de la vegetación. ¿Vale? Lo que hacemos es coger la banda roja de la imagen y la banda cercana al infrarrojo y ver esta relación, siguiendo la fórmula de aquí a la derecha. En resumen, si la banda roja es muy pequeña en comparación con el infrarrojo, quiere decir que la planta está más sana. Si la banda roja crece, quiere decir que la planta está de más marrón, quiere decir que está más estresada, le falta agua o está muerta. ¿Vale? Así que vamos con la demo. Hacemos los imports. En esta demo no me voy a parar tanto en explicar las partes del código porque hay bastantes cosas. Aquí definimos los parámetros de input. Aquí lo que haremos en la demo será comparar el estado de la vegetación en un momento del año, la primera mitad del año, y en un momento de la segunda mitad del año. Como los satélites no pasan todos los días por encima de toda la Tierra y van tomando fotos cuando pasan solo por encima, hay que buscar. Le doy una horquilla de 6 meses para que encuentre una imagen y aquí le doy otra horquilla de 6 meses de la segunda mitad del año y cogeremos un dato de la primera mitad y un dato de la segunda. Y aquí otra cosa a tener en cuenta es cuántas nubes habían cuando el satélite pasó por encima. Entonces tenemos un porcentaje máximo de nubes que le pongo un 15%. Y aquí seleccionamos el área en el que queremos trabajar. Cogeremos pues algo así, esta parte de aquí, y coge toda esta parte que es bastante verde. Aquí es una función auxiliar para coger las latitudes de estos puntos y otra para calcular las distancias que nos quede bien todo bien cuadrado. Ahora buscamos dentro del bucket S3 los datos de estos dos momentos. Esto tarda un pelín porque ha de buscar en 6 meses de datos. Y ahora haremos cuando esto termine, que le queda poco, haremos la visualización de los cuadrantes que usaremos para que veáis qué partes de datos utiliza. Para visualizarlos primero cogemos los metadatos y hacemos el plot aquí abajo. ¿Vale? Los metadatos cogemos con Lithops también. Venimos aquí, busca los metadatos en el bucket, una vez los retorna, hacemos aquí el plot. ¿Vale? Que no sé si se ve, bueno, más o menos, sí. Vale, coge de todas las subparticiones que tenemos disponibles, cogerá esta subpartición y la justo de abajo para coger toda esta parte que es la que hemos dicho que queríamos analizar. Aquí definimos dos funciones, una que calcula el índice NDVI para cada uno de los momentos, primera mitad del año y la segunda mitad. Y más abajo tenemos una función en la cual calculamos la diferencia de estos índices. ¿Vale?
y ahora definimos de estas cuadrículas, lo que haremos será particionar la cuadrícula para que se distribuya la tarea en distintas funciones. Que básicamente esto lo tenemos hecho aquí. Básicamente creamos una lista con los metadatos de cada una de lo que tiene que trabajar con las funciones, y aquí invocamos con un map la función sobre las particiones. Y aquí está invocando unas 363 funciones, cada una de ellas analizará una subparte de esa imagen. Vale, esto tarda un pelín, pero es bastante rápido. Ya está. Vale, estoy acabado. Aquí pues generamos una función para generar el plot de los datos que hemos procesado y aquí generamos las imágenes. Vale, ya lo tenemos. Aquí vemos que tenemos la de aquí de la izquierda, que corresponde a marzo. Tenemos el NVI para cada punto. Cuanto más verde, más vegetación. Aquí tenemos el de la segunda mitad y aquí tenemos la diferencia en el que vemos los puntos donde más ha variado la vegetación, etcétera. Vale, vista este ejemplo, pasemos a hablar de transparencia. La definición formal, teórica de transparencia significa, está definido como ocultar al usuario y al programador de la aplicación la separación de los componentes en un sistema distribuido, de modo que el sistema se perciba como un todo y no como una colección de componentes independientes. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el programador accede a recursos locales o remotos usando las mismas operaciones, es decir, la misma API o las mismas instrucciones de sistema operativo o el mismo middleware. Nosotros conseguiremos transparencia sobre la librería de multiprocessing de Python. Nosotros hemos implementado la API de multiprocessing sobre lithops, es decir, toda la parte de procesos y la pool de procesos está implementada sobre lithops, se ejecutará en este caso sobre Lambda, y tenemos toda la parte de comunicación, sincronización, estado compartido, colas sobre una base de datos Redis. Tiene que ser sobre Redis, usamos Redis porque las funciones no se pueden comunicar entre ellas. Entonces nos hace falta una tercera parte para comunicarse. Vale, entonces, ¿cómo conseguiremos la transparencia? La transparencia lo que haremos será cambiar el import de una aplicación que ya use multiprocessing por import lithops.multiprocessing. Esa aplicación pasará a ejecutarse en la nube. Vale, primero veamos un poco cómo funciona esta API de multiprocessing, luego veremos una demo utilizando esta API. Vale. Tenemos aquí la API de multiprocessing, hacemos el import de la pool, definimos una función que calcula el cuadrado de un número y con esta pool hacemos un map sobre una lista. Eso se ha ejecutado en local. Ahora vemos cómo con lo mismo tenemos lithops.multiprocessing en el import, importamos la pool y hacemos el mismo código. Se ejecuta, invoca las tres funciones y retorna el resultado. Pero lithops, esa multiprocessing tiene más abstracciones, tiene colas, procesos, etcétera. Pues tenemos una función que coge una cola como parámetro, hace un put de la string cola y ya está. Entonces definimos aquí definimos una cola, definimos un proceso que llamará a esta función y como parámetros le ponemos una cola. Hacemos el start del proceso y mientras tanto nuestro proceso principal hará el get esperando a que el otro proceso meta la string en la cola. Eso se ejecuta en local y aquí tenemos la misma ejecución con lithops, mismo código. Aquí tenemos el hola que ha cogido nuestro programa principal y esta parte de este proceso se ha ejecutado en la nube.
Vale. Vemos un ejemplo con listas y diccionarios. De forma similar, tenemos una función que coge un diccionario D y le pone estos valores y una lista L en el cual la invierte, hace el reverse. Creamos la lista, creamos el diccionario, creamos un proceso que cogerá la función F y nosotros aquí lo principal en el proceso principal hacemos el print. Hacemos lo mismo con lithops, tenemos el mismo código, ejecutamos, invoca una función que hará las tareas exactas y nuestro proceso principal coge el resultado. Ya para acabar, también vemos otro ejemplo con values, también bastante similar. Un value es un valor compartido en el cual tenemos una función, lo que hará será hacer un range de 10, un for, cogerá el log de ese valor y aumentará su valor por 1. Aquí lo haremos un map con 4 procesos y invocaremos. Y al final imprimimos el valor final. 4 procesos, 10 procesos cada 10 fors, es decir, 40 de final. Y con lithops tenemos lo mismo, que vemos que valor inicial 0 y el valor final es 40. Es decir, que la consistencia de datos se mantiene. Vale, una vez vista que la API de multiprocessing funciona y funciona bien, hagamos el último ejemplo en el que haremos un análisis de sentimientos. Pues cogeremos un dataset de 1,6 millones de tweets y con una extensión de pandas haremos un procesado en paralelo en local y en la nube. Lo que haremos será clasificar los tweets según sean positivos, neutrales o negativos. Veamos ahora esta demo. Utilizaremos PandaRLL, que es una extensión de pandas que lo que hace es añadir, gracias a multiprocessing, transformación de datos en paralelo. ¿Vale? Tenemos de normal con pandas, los applies son son con un solo proceso, y con la paralelización de PandaRLL, gracias a multiprocessing, puedes hacerlo con tantos CPUs como tenga tu ordenador. Una vez dicho esto, hacemos el import de las librerías y cargamos el dataset desde el CSV. Tarda un pelín. Aquí tenemos el dataset con 1.600.000 filas y un par de funciones sencillas donde limpiamos un poco los tweets, les quitamos menciones, los hashtags, etc. Y luego otra función que, utilizando la librería TextBlob, coge la polaridad del texto. Podemos realizar esto en local. Inicializamos la extensión de PandaRLL, que lo que hace es añadirle a los dataframes las funciones de paralelo. Y aquí vemos que trabajará sobre 8 workers, que son los que tiene el ordenador, y utilizará las pipes de multiprocessing para enviar los datos. Esto tarda aproximadamente un minuto, así que lo voy a parar. Vale. Una vez parado, me vengo al fichero de PandaRLL que tengo aquí abierto. Copio esto, cambio el import. Cambio el import de multiprocessing por el de lithops. Guardo. Hago el restart del kernel porque si no, no lo coge. Y cargo otra vez. Dependencias, dataset, función de limpiar, función de procesado. Vale, ya está cargado. Me vengo. Esta es la función que hemos matado antes, que se ejecutaba en local. Y ahora, usando el mismo código, inicializamos el PandaRLL. Vemos que aquí va a trabajar ya con 100 workers. Y hacemos la ejecución del parallel apply de PandaRLL, que utiliza ya lithops, como podemos ver aquí. Ahora lo que hace es dividir el dataset entre los 100 workers, les manda por pipes cada uno los datos con los que tienen que trabajar. Las funciones o los procesos los cogen, los transforman y los retornan. Aquí vemos que ya he invocado las 100 funciones, todas se ejecutan y retorna, y ya ha acabado. Aquí tenemos la serie que retorna de todas las posibilidades y aquí añadimos al dataset
que tenemos aquí en la columna de la derecha, la polaridad de cada tweet calculada. Una vez visto esto ya vamos acabando. Aquí como comentarios finales, comentar que Lithops se usa en Metaspace, y que es un programa de análisis genómico de datos genómicos, y también se usa en producción dentro de IBM. Tenemos el repositorio bastante activo, mantenido. Sois bienvenidos a colaborar si queréis. Ya más de 3.400 commits, 33 contributors, se aceptan contributors. Y bueno, que sepáis que estamos contratando, hemos recibido financiación para seguir desarrollando Lithops, hacer investigación con Lithops, así que si estáis interesados, trabajamos en remoto también si queréis. Aquí tenéis el código de las demos, tenéis aquí también el QR con el link. No se ha subido todavía, cuando acabe la charla luego lo subo. Y muchas gracias por vuestra atención. Bueno, preguntas ahora. Tenemos un par, que levante la mano. 1, 2, perfecto. Solamente un anuncio. Hubieron unos problemas técnicos en la sala al lado y no me van a creer qué pasó. ¿Alguien sabe qué pasó? Se atrasaron las charlas, así que las charlas relámpago van a empezar a las 6:35, no ahora a las 7, para que no tengan que salir corriendo si tienen que perderse eso. Así que ahora nos relajamos un poquito y hacemos un par de preguntas y luego nos vamos tranquilamente, nos tomamos un café y nos vamos a la charla relámpago. Valerie. Gracias. Muy interesante. Y nada más me da la duda de si hay alguna forma de traquear o de dar seguimiento a los errores en los múltiples workers, procesos, funciones. Sí, hay una... Tiene un... Es decir, si falla, te da el error, te lo retorna y te lo printea como si hubiese fallado en local, y obtienes el error. No tienes que ir a mirar los logs de las lambdas en la consola de Amazon o del cloud provider. Sí, todos los errores, todo lo que se imprime en pantalla, se sube a storage como resultado de la ejecución, aunque falle. Luego el ejecutor de Lithops coge ese resultado y te lo printea a ti dentro. Y te puedes traquear qué es lo que ha fallado sin tener que ir a los logs del provider. Acá tenemos otra pregunta. Gracias. Así, echando un vistazo rápido, ahora, dependiendo de lo que me digas, te digo una cosa u otra. Estaba intentando hacerme un poco la idea qué diferencia hay entre Lithops y algo parecido, como podría ser podría ser Celery o algo así. Entonces, entiendo que en vez de hacer tareas ad hoc como se hace en Celery para cada uno de los cálculos, lo que estáis haciendo es suplantar o sustituir multiprocessing Sí. para que al programador o al investigador le sea un poco transparente en el sentido de que no sabe detrás dónde se está ejecutando, y detrás Lithops se encarga de coordinar y lanzar cosas. Uh-huh. Entonces, imagino que si por la comunicación y por lo que supongo que espera el programa que estás ejecutando o el desarrollador, imagino que será más adecuado para determinados tipos de tareas que otras. Por ejemplo, para tareas muy cortas y muy rápidas, si necesitas recibir el feedback de todos los procesos, a lo mejor no es lo más adecuado. Aquí hay dos detalles. El primero por saber el primero es... Lithops tiene su API de futuros, que es la que he explicado al principio, que no tiene nada que ver con la de multiprocessing, y puedes trabajar y programar tu código solo con la API esa de futuros, que es la más estable. Luego tenemos una API más en desarrollo y más experimental, que es la de multiprocessing, en la cual es como un experimento en el que cogíamos código multiprocessing. Tenemos varios ejemplos, no solo este, de migrar aplicaciones ya existentes al cloud. Entonces, dicho esto, obviamente el ejecutar código en el cloud tiene un overhead un poco importante, depende de qué tipo de aplicación estés utilizando. Si tienes que hacer muchas funciones a la vez, el overhead se te va acumulando. Entonces, es mejor trabajar con unas funciones que duren por lo menos unos cuantos segundos para compensar este overhead. Pues tienes funciones que duran hasta 10, 15 minutos, pues entonces cuanto más duren, menos overhead tienes, menos proporción de overhead tienes en la ejecución de tus workers.
No sé si... ¿Tenemos tiempo para una pregunta más? Sí. Sí, en la demostración que has hecho antes he visto que has puesto Redis para la comunicación entre las diferentes funciones. Sí. Este setup necesita modificar el código de las funciones que estás escribiendo para que hablen con Redis, o de alguna forma es transparente. Es que me he perdido un poco. Vale, no, sí. El Redis, o sea, las abstracciones de los pipes, los semáforos, las barreras, las colas, todo esto está implementado en la librería de multiprocessing. Entonces, lo único que tienes que tener es un Redis disponible y decirle a Lithos, este es mi Redis con esta contraseña. Ya está. Exacto. No, claro, todas estas abstracciones están dentro de la API de multiprocessing y nosotros las tenemos implementadas. Unas invocan directamente funciones, otras ejecutan cosas sobre la API de Redis. Pero todo eso ya está hecho. Entonces, en el ejemplo, por ejemplo, este mismo, todo es, cuando tú haces aquí un manager dig importándolo del manager desde Lithops, esto ya sabe que tiene que ir a la Redis que tú tienes montada con la contraseña. Básicamente lo único que tienes que configurar es el IP o de esto de la Redis con la contraseña. Ya está. Lo puedes tener donde quieras. Cuanto más cerca lo tengas de las funciones, menos latencia tendrás y mejor funcionará. Pero puedes tenerlo en tu propio ordenador si tienes IP pública. Bueno, y si tienen alguna otra pregunta, quizás de seguro van a poder encontrar Sí, claro. quizás en la conferencia. Bueno, le damos las gracias una vez más.